Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer en primer lugar el versículo 7. Luego vamos a leer también todo su contexto. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lea conmigo, por favor. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El apóstol Pablo se encontraba en la cárcel cuando escribe esta epístola. Por cierto, fue su último encarcelamiento antes de su muerte. Él estaba realmente preocupado en dar las últimas instrucciones a sus discípulos, y especialmente a Timoteo, que vendría a ser parte de la generación de relevo para darle continuidad al Evangelio. Porque el Evangelio no tiene que sepultarse cuando una persona fallece. El Evangelio tiene que seguir para que sea bendecida las generaciones tras generación hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Ahora, cuando uno entiende la transitoriedad de los privilegios de la vida, es ahí entonces cuando Pablo, él tiene esa preocupación para poder empoderar, para poder instruir, darle las herramientas a esa generación que viene detrás de él. Por eso le dice, considera lo que digo, es decir, ponte a pensar acerca de, analiza, evalúa lo que yo te estoy diciendo, porque es sumamente importante por lo que ha de venir. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora sobre estos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que él pueda, juntamente con todos los miembros del cuerpo de Cristo en todo lugar, y los que han de venir, que le den continuidad y dejen por herencia el Evangelio. De ahí entonces el tema, consejos claves para dejar en herencia el Evangelio. En primer lugar, para poder dejar en herencia el Evangelio, el que da los consejos debe de ser un modelo. Recuerdo años atrás me encontraba un 24 de diciembre comprando un pastel. Y mientras lo compraba, escucho una voz detrás de mí con muchos insultos hacia otra persona, diciéndole que no viniese esa noche borracho, ni tampoco que viniera más allá de las 10 de la noche. Cuando yo me di vuelta para ver quién es el que gritaba, me di cuenta que era el padre que le estaba diciendo a su hijo. Pero le estaba diciendo que no viniera anoche y que no viniera borracho, y él estaba borracho y con un vaso de licor en la mano. Yo dije en mis adentros, este hijo no le va a poder obedecer porque no tiene autoridad moral para decirlo. Pablo tenía la autoridad espiritual para poder encomendar y para dar el consejo y para que este consejo fuese obedecido. Y podemos ver que la autoridad, entre otras cosas, la tenía en palabra y en hechos. En palabra porque Pablo tenía una convicción tan profunda en cuanto a la verdad, por eso él dijo, yo sé a quién he creído. Y Timoteo sabía las convicciones profundas que tenía su maestro. Pregunto, ¿sus hijos saben la convicción profunda que usted tiene en Jesús? ¿Saben sus alumnos que usted tiene una convicción profunda en Dios, en su palabra? ¿O hay dudas? Si nosotros no tenemos esas convicciones, no las vamos a poder dejar en herencia. Pero también esa palabra él la predicaba y la enseñaba de tal manera que esa convicción hizo que él extendiera el reino de los cielos a través de la predicación y la enseñanza. Y cuando escribe la epístola a los romanos en el último capítulo, él dice, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Cuán importante es que la convicción se convierta en una multiplicación. Entonces Timoteo sabía que Pablo no solamente eran palabras, sino que eran hechos. Y esa convicción la transmitía de tal manera que muchos habían venido a los pies de Cristo, pero también en obras, es decir, en el testimonio personal y ministerial. En muchas oportunidades el apóstol Pablo, cuando habla en sus distintas epístolas, él habla acerca de su conducta, él habla acerca de su testimonio, que no daba a nadie de qué hablar. Para poder dejar en herencia el evangelio es importante la palabra, es decir, las convicciones y los testimonios. Estamos, hermanos, en una época donde en muchos lugares, donde hubieron grandes avivamientos, como es en Europa,
ahora se ha convertido en un lugar donde se conoce como un lugar de naciones post-cristianas, es decir, que ahora ya no son cristianos. Muchos son ateos, está el laicismo, el humanismo, el positivismo y otras cosas, pero como cristiano ya prácticamente casi está extinguido en algunos países. ¿Por qué razón? Porque no hubo realmente quien dejase en herencia el testimonio de la palabra. Después de la Reforma empezaron a entrar distorsiones en la palabra y por supuesto en el testimonio, de tal manera que hoy en día, estamos hablando de unos 500 años, como no se dejó en herencia, entonces ahora la herencia de ellos es otra, no es la herencia del Evangelio. Mi pregunta es, hermanos, ¿vamos a dejar que nuestros hijos y nuestra descendencia no conozca a Jesús? ¿Vamos a permitir que nuestro país, hermanos, sea en un día post-cristiano? ¿O que sea realmente una nación que sea invadida por la gracia y el poder de Dios? Por eso Pablo, cuando da este consejo, tiene la autoridad. Pregúntese, ¿será que algunas veces nosotros, por no tener la palabra y no tener la autoridad moral, no podemos nosotros dar ese consejo? No estoy diciendo que debemos de ser perfectos en el sentido absoluto, porque todos tenemos nuestros errores. El que dice que no tiene pecado, dice la Biblia, el tal es mentiroso. Pero la pregunta es si cuando hemos cometido errores o pecados, los hemos rectificado. Y claro, cuando alguien rectifica su error y pecado, eso le da autoridad. Como el caso de Pedro. Pedro pecó. Pedro negó a Jesús. Pero eso no le quitó la autoridad posterior a su restauración. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos, hermanos, de procurar que si vamos a dejar en herencia el Evangelio, debemos de procurar ser testimonio en palabra y en obras. Ahora bien, Pablo, estando en la cárcel, le escribe a Timoteo 8 consejos para ser implementados para la continuidad del avance del Evangelio. El Evangelio no se tiene que detener por ninguna razón. Y el primer consejo está en el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El primer consejo es depender de la gracia. ¿Qué es la gracia? Sencillamente es el favor o la asistencia inmerecida de Dios para con usted y para conmigo. El gozar de la asistencia, del favor de Dios. Uno de los grandes problemas en el ser humano es el orgullo, porque todos se sienten orgullosos de su esfuerzo y que por su esfuerzo son lo que son. Pero depender de favores lo sienten humillante. El problema es que todos nosotros estamos en bancarrota espiritual y moral, de tal manera que dice la Biblia, no hay nadie que haga lo bueno. Nosotros no somos fuertes en nosotros mismos, pero Pablo le dice a Timoteo, estamos hablando de un general de 5 estrellas, le está dando un consejo a uno de sus soldados de Cristo, le está diciendo, mira Timoteo, no te creas tan fuerte en ti mismo, tan capaz en ti mismo, sino que tu capacidad está en la gracia, en gozar el favor, la asistencia de Dios. Por tanto, depende de esa gracia, depende de los favores. A algunos no les gusta que le digan que nosotros vivimos de favores, pero es la verdad. Gozamos del favor de la vida, gozamos del favor del oxígeno, gozamos del favor de la luz del sol, porque Dios todo lo hace por gracia, lo hace por misericordia para con usted y conmigo. Entonces yo tengo que depender de ese favor continuamente. Cuando dice acá, esfuérzate en la gracia. Ese término en el original griego significa hazte fuerte dependiendo de los favores de Dios. Ese término se usaba, entre otros, en el mundo, digamos, del atletismo, del mundo de los deportes. La persona se ejercitaba y en la medida que lo hacía, se hacía más fuerte. Ahora cuando le dice, esfuérzate en la gracia, en otras palabras, cada vez que dependas de la gracia, te vas a ir haciendo más fuerte cada día. ¿Cuánto lo creen, hermano? Cada día que nosotros dependamos del favor de Dios, adquiriremos mayor fortaleza. Por eso Pablo, cuando tenía ese aguijón en la carne, el cual le pide a Dios que se lo quite, Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona
en tu debilidad. Entonces Pablo entendió que cuando era débil era fuerte, porque al depender del favor de Dios se fortalecía a sí mismo. Es nuestro punto de apoyo. Usted tiene hambre, pida el favor del pan nuestro de cada día. Si usted está enfermo, pida la gracia de Dios. Usted se siente débil por las tentaciones, las pruebas, las dificultades. Entonces dependa continuamente de Dios. Cada vez que nosotros dependemos del favor de Dios para ejercer un ministerio, para pedir su respaldo, para hacer todo lo que hacemos en forma cotidiana, ministerialmente hablando, lo que va a acontecer es que no nos damos cuenta que el depender de la gracia es para usted y para mí un gimnasio donde está fortaleciéndose toda nuestra musculatura espiritual. O sea que nos hacemos fuertes al depender de la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El segundo consejo es empoderar y delegar el ministerio. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es importante la capacitación, la instrucción, el conocimiento. Cuando Pablo dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, entre ellos estaba Timoteo. Es fundamental el conocimiento, pero algunas veces creemos que el conocimiento en sí mismo es todo, pero no es cierto. Cuando ha sido una persona instruida se necesita la delegación de una responsabilidad. Pero ¿a quiénes se les va a delegar? Se les va a delegar a aquellas personas que tienen estas dos cualidades. Uno de los graves errores que cometen muchos empresarios o aquellas personas que contratan a un personal para su empresa o el gobierno o en la iglesia, donde sea, es que solamente están viendo el currículo, lo que dice en cuanto a sus estudios, la experiencia laboral, los años que tiene, etcétera, etcétera, y las recomendaciones. Pero aquí hay dos cosas importantes de tomar en cuenta para la contratación de un personal donde quiera y sobre todo en el ministerio, que sean fieles e idóneos. Cuando habla de fidelidad, está hablando personas que son honestas, dignas de confianza. De ahí entonces la palabra pistis, de que se traduce al castellano como fidelidad, que sean fieles. Es decir, personas en las cuales se le pueda delegar porque son personas dignas de confianza. Pero si no hay confianza o la persona no genera fe horizontal, ¿cómo se le va a delegar? Usted no contrataría a un Judas para que sea su administrador de las finanzas, pero necesita saber que esa persona es honesta y que es realmente digna de confianza, que hay una lealtad en ella. Pero entonces no solamente lealtad, sino que sea idóneo, es decir, que tenga las competencias, que pueda alcanzar los objetivos, que sea suficientemente hábil o capaz de llevar a cabo lo que se le está encomendando. Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice a Timoteo: mira, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. La obra tiene que seguir. Tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que tomar la estafeta. Así que quiero que sepas esto, que no solamente tú te quedes con esa visión, sino que enseña a hombres fieles e idóneos, pero estos que enseñen a otros. O sea, Pablo está pensando en una multiplicación. Y Jesús quiere que la iglesia hoy en día, cada uno de nosotros, podamos pensar de esa manera como Pablo. Hermano, usted y yo tenemos que pensar en un Timoteo, en 2 Timoteos, en 4 Timoteos, pero ellos que también enseñen a otros y que siga adelante la multiplicación. Entonces, para ello es importante empoderarlos y delegarles una responsabilidad. Eso tenemos que hacer en nuestro hogar y fuera de él. El tercer consejo para que se deje en herencia el evangelio es soportar el sufrimiento. Usted dirá, ¿cómo? Yo creí que el sufrimiento no era parte del cristianismo, pero lo siento mucho, es parte integral de él. En el versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo era un soldado, general de 5 estrellas, estaba ahora ya próximo a su martirio. Y él en el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo está diciendo: Timoteo, te aconsejo que puedas sufrir tú las penalidades. Yo las estoy sufriendo ahora mismo, de modo de malhechor. En otras palabras, me han visto y me han juzgado y me han sentenciado como un malhechor, no siéndolo. En otras palabras,
soy objeto de una injusticia y por eso estoy preso, pero tú debes de sufrir también las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es interesante porque la palabra sufrir aquí en el griego significa sufrir el mal. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Que un cristiano tiene que sufrir el mal? Claro, Pablo estaba sufriendo una injusticia, era un mal hacia él. Una de las cosas que debemos de entender, hermanos, es que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros somos aborrecibles ante los ojos de Satanás. Por eso Jesús dijo, si a mí me han aborrecido, a ustedes también. Y por causa de Cristo seremos aborrecidos de toda la gente. Entonces, el mal, la injusticia va a venir en el trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, donde sea. Algunos se están pasando esa situación y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, ¿por qué me vienen estas injusticias? No se sorprenda. Eso es parte de ser un soldado de Cristo. Porque un soldado, oiga bien esto, tiene enemigos. Y el enemigo es Satanás y los demonios. Y por eso el enemigo lanza sus dardos para herirle y hacerle sentir que usted está en malas condiciones espiritualmente hablando y que Dios no lo ama y que no vale la pena seguir en ese camino para desanimarlo. Pero usted diga, no, yo voy a seguir adelante porque soy soldado de Cristo. Entonces cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, es decir, debes de saber cómo manejar y cómo sobrellevar la injusticia, la maldad sobre ti. Probablemente algunos de ustedes han sufrido maldades, injusticias, cosas que usted dije, jamás se pensó que esto podía ocurrir. Pero es aquí. Dele gracias a Dios, porque si usted está sufriendo eso, es porque usted es un soldado de Cristo nuestro Señor. Pero también, no solamente aprender a sufrir, a sobrellevar y a vencer el sufrimiento, sino a no enredarse en los negocios de la vida. Un soldado romano, en aquel entonces, no se le permitía casarse mientras estaba de servicio. Claro, tenían sus concubinas, ¿no? Pero no se les permitía casarse. 2, debían de dedicarse al servicio militar por lo menos 20 años. Y además, solo la mitad sobrevivían para poderse jubilar. Cuando Pablo está diciendo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, Timoteo sabía cuáles eran las limitaciones de ser un soldado romano. Conociendo esas condiciones ahora, le está diciendo, mira, ahora que somos soldados de Cristo, nosotros debemos de aprender a no desenfocar nuestra visión. Tenemos una misión que Dios nos ha entregado. Y no tengo por qué vender la visión de Dios por enredarme en cosas triviales. Tengo que cumplir la tarea que se me ha sido encomendada. Hay cosas que nos van a distraer en el camino. Me recuerdo, años atrás veía una película sobre las primeras Olimpiadas modernas, allá por 1800 y algo, que se celebraron en Grecia, por cierto. Muy pocas naciones representaron esas competencias. Me recuerdo que en esa película se presentaban en la última carrera de 40 kilómetros. Ahí habían de distintas naciones, había de Estados Unidos, de Europa, etcétera. Pero no eran muchos, pero también estaba el competidor griego. En el camino había muchas personas que ofrecían agua, pero otros que tenían vino por todos lados. Entonces los occidentales vieron que había vino y lo iban corriendo. En lugar de tomar agua, iban tomando vino. Qué bonito. El primer trago, segundo trago. El griego, en esa película, no sé si era apegada a la historia, pero el griego solo tomaba agua. ¿Qué pasó? Ya lo saben ustedes. Solo el griego llegó y todos los demás borrachos en el camino. Fácilmente ganó. Ahora, ¿por qué? Porque se enredó en los negocios de la vida. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Hermano, hay cosas que nosotros debemos de limitarnos para cumplir esa tarea. Si hay cosas que nos están privando, debo de cortarlas, dejarlas a un lado. ¿Por qué? Porque debo de soportar, hermanos, como buen soldado de Jesucristo, en primer lugar, los sufrimientos, las penalidades, pero también en no enredarme en una tarea en la cual yo no debo de estar. En cuarto lugar, cuarto consejo, actuar en base a los principios bíblicos, es decir, vivir bajo la ética cristiana. Versículo 5. Ahora, note esto que ahora pasa de un cuadro de soldado, de un cuadro también ahora de un luchador. Dice,
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo como soldado había tenido muchos sufrimientos. Y él los menciona en el versículo 8 en adelante. Sin embargo, vemos aquí la importancia de luchar como atleta. Ahora, muchos quieren lograr esos objetivos, esa corona, pero no lo logran. ¿Por qué razón? Por la falta de apegarnos a lo legítimo, a lo legal, a lo que es de Dios. En aquel entonces, una persona que iba a competir en las Olimpiadas tenía que comprometerse a entrenar durante 10 meses mínimo. De otra manera, no era aceptado. Entonces tenía que tener, por supuesto, la autodisciplina. Y para que esto fuera así, necesitaban estar calificados para su competencia. Hemos leído, hemos visto en nuestro tiempo muchos atletas que se les ha quitado sus medallas olímpicas o han perdido algunas competencias internacionales sencillamente por el dopaje, por las drogas. Y claro, eso es triste porque no luchó legítimamente. Nosotros como cristianos, como corredores, como luchadores, tenemos, hermanos, que hacerlo legítimamente, es decir, apegados a la ética bíblica, a los principios bíblicos. No hagamos negocios fuera de la ética bíblica. No establezcamos amistades fuera de la ética bíblica. No hagamos nada si no es por los principios de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo lo que hagamos, apliquémosle la palabra. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al noviazgo, en cuanto al matrimonio, a la crianza de los hijos? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los negocios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los estudios? Apliquemos la palabra, los principios, hagámoslo legalmente. Porque de otra manera, aunque yo tenga sueños de poder coronar, mi sueño no lo voy a lograr sencillamente porque no luché legítimamente. Y entonces eso se transforma en frustración. Y luego entonces viene el cristiano y dice, pero ¿por qué Dios no me contesta? He luchado, he hecho, y Dios dice, hijo, lo has hecho ilegítimamente. Tienes el sueño, tienes un buen propósito, pero tienes realmente malos procedimientos. Así que el fin justifica los medios, no es cierto. Esa idea de Maquiavelo tengo que sacarla de mi vida. Tengo que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. En quinto lugar, es trabajar arduamente. Versículo 6 al 7. Ahora pasa de una figura de un soldado, luego pasa a la de un luchador olímpico y ahora a un labrador. Y dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Todos queremos frutos, queremos resultados. En el tiempo donde hay cosecha, nos alegramos. La cosecha de mangos nos llama y nos dice, pasa y ayúdanos. Es un llamado macedónico cuando yo voy al supermercado y veo los mangos que están rojitos, grandes. Difícil no comprar un mango. O cualquier otra fruta o verdura. Entonces eso llama la atención. Ahora, eso todos queremos frutos, pero esos frutos hablan de un esfuerzo previo. En este caso de un labrador, es decir, la ley de la siembra y la cosecha. La siembra es una etapa de esfuerzo, es una etapa de estar bajo el sol, es una etapa de poder estar por algunos meses sin ver resultados, con mucho esfuerzo. Cuando el apóstol Pablo usa esta palabra, que para Timoteo tenía un significado diferente al nuestro, porque cuando hablamos de trabajo en nuestro mundo occidental, pensamos que son 8 horas de trabajo y hasta ahí no más. Pero no, esta palabra que se traduce aquí como trabajar, este verbo, significa fatigarse con un esfuerzo. La persona, cuando trabajaba especialmente en el campo, lo que está diciendo es trabajar de tal manera que llegues a fatigarte o al agotamiento. Entonces, cuando Pablo dice esta palabra, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, si vas a dejar en herencia el evangelio, tienes que trabajar hasta la fatiga o el agotamiento para que otros tomen en herencia el evangelio. Eso implica, hermanos, mucho esfuerzo.
Eso implica, hermanos, diligencia. ¿Queremos nosotros dejar en herencia la palabra? Hermanos, todos los que estamos sirviendo en la iglesia de una o de otra forma, como maestros en los distintos ministerios, en la predicación, en la consejería, en la asistencia social, en cualquier otra área, debo de trabajar arduamente, porque si yo no lo hago, no voy a ver el fruto. Se requiere esfuerzo, porque aquello con lo cual uno se esfuerza es porque lo cree, es porque lo ama. Cuando usted no ama, usted no se esfuerza. Si usted ama a su familia, se va a esforzar por ella. Pero si no la ama, no se esfuerza. No llega al punto del agotamiento. ¿Por qué algunos padres no le enseñan en sus hogares a sus hijos un devocional, por lo menos que deben tener por lo menos una vez por semana? Es que estoy cansado. ¿Qué es más importante? ¿Llevarles el pan material o el pan espiritual? ¿Qué es lo que le va a dar en herencia a sus hijos? ¿Qué va a pasar después cuando usted dice, yo le entrego mi empresa? Pero ¿qué va a pasar si no tienen los valores, los principios? Esa empresa lo puede llevar a la ruina a esa persona, porque no tiene los fundamentos correctos. Por eso es necesario esforzarnos. ¿Está cansado? Sí, estoy cansado. Pero voy a tomar por lo menos media hora para estar con mi familia y enseñarles la Biblia, orar con ellos, preparar a ese terreno, enseñarles a los niños. Pero ¿qué es lo que hacen muchos? Se sientan a ver la televisión para descansar. Mejor siéntese con su familia y enséñele la palabra. Eso requiere agotamiento, sí, claro que sí. Pero necesita tomar tiempo. Por eso Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en su segunda epístola, en el capítulo 12, versículo 15, dice, y yo con el mayor placer, oiga, ¿con qué manera lo hacía? ¿Qué la motivación? Había gozo, placer en él, gastaré lo mío, o sea, lo que él tenía, dinero, sus posesiones, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pablo decía, no me importa si ustedes me llegan a amar, lo importante es que yo me esfuerce de tal manera que llegue a gastar todo. El término que ocupa aquí Pablo es un término dentro del mundo del comercio. Cuando alguien iba a gastar, en este caso la palabra significa ocupar todos los recursos financieros en la compra de algo. Entonces Pablo dice, con mucho placer, dice, gastaré lo mío. O sea, no está diciendo que un 90%, no, 100% gastaré lo mío, y un 100% de su cuerpo lo iba a poner al servicio de Dios. La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy de usar el 100% de mis energías, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi capacidad, de los dones que Dios me ha entregado? Hermanos, si queremos dejar en herencia el evangelio a nuestros hijos y las futuras generaciones, y la iglesia en este país, El Salvador, tengo que trabajar arduamente. No hay lugar para la pereza. Sexto consejo es buscar la aprobación de Dios. Versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La aprobación aquí tiene que ver con dos cosas que menciona estos versículos que hemos leído. Tiene que ver con un carácter genuino y con enseñar bien la palabra. Son dos aspectos que nos dan la calificación de parte de Dios en una forma positiva. Cuando dice aquí, preséntate como obrero aprobado delante de Dios. La palabra aprobar, por eso es importante entender cómo lo entendieron en su época, para ver el peso no solamente gramatical que tiene, sino la enseñanza que Dios estaba dando para aquel entonces, que es la misma para nosotros. Preséntate como obrero aprobado. Cuando se empezaron a acuñar las monedas en el Imperio Romano, entonces cuando salían, por ejemplo, del horno, entonces empezaban a limar las asperezas que tenía la moneda. Pero algunos, muy astutamente, claro, monedas de oro, monedas de plata, entonces empezaban a limar no solamente aquellas partes que sobresalían de la moneda, que podían herir los dedos, las manos, sino que las empezaban a limar un poco más.
con el propósito de quitarle oro o plata. Entonces la limaban, las hacían un poco más pequeñas. Cuando el Imperio Romano se dio cuenta de esa astucia, en aquel entonces ellos implementaron 80 leyes para prevenir, hermanos, que la gente tuviera eso como una práctica. Muchas leyes, penalidades, pero siempre la gente estaba limando más y presentando, por ejemplo, una moneda que pesaba, por decir algo, 2 gramos, que era lo correcto, ahora la estaban dando en un peso menor de 1,5 gramos. Entonces, eso era una estafa. Ahora bien, pero habían hombres que eran genuinos, eran personas que hacían lo honesto, que solo limaban el borde quitándole las asperezas alrededor de la moneda. A esas personas honestas se les conocía como doquimos, es decir, personas confiables. De ahí entonces ocupa Pablo esta palabra: preséntate a Dios como obrero, es decir, como un doquimos, como alguien genuino que tiene el peso de carácter genuino delante de Dios. ¿Por qué algunas veces la gente no nos obedece? ¿Por qué no quieren hacer caso los pueblos? ¿Por qué no quieren venir a las iglesias? Porque nosotros no tenemos la solvencia moral, el peso del testimonio de Dios en nuestra vida. Ven hipocresía, ven falsedad, ven que realmente no somos lo que decimos. Entonces eso no permite dejar en herencia a los hijos. Los hijos miran cómo papá le grita a la mamá, miran los pleitos, malas palabras, están observando lo que sus padres miran por televisión, mira que la falta de responsabilidad, y queremos dejar en herencia el evangelio a los hijos. ¿Por qué los hijos no quieren ahora muchas cosas con las cosas de Dios? Sencillamente es por nosotros. Lo que se conoce como esta era postcristiana, ¿por qué no quieren nada con el cristianismo? Porque el mal ejemplo, el mal testimonio, la mala palabra que se les ha entregado, es decir, la distorsión del evangelio, que no es el evangelio, sino es una perversión de la palabra de Dios, la han ocupado como una excusa. Entonces cuando Pablo dice preséntate como obrero aprobado, en otras palabras, un carácter genuino, pero también lo otro que da la aprobación no solamente es el carácter genuino, sino que enseñe bien la palabra de Dios, que use bien la palabra. La versión del 1900 dice que traza bien la palabra. Me gusta más la palabra trazar, porque ese en el original nos remonta al trazo que hacían los arquitectos y los ingenieros en aquel entonces para poder edificar una casa, un edificio. Hace un tiempo atrás me encontraba en una construcción dentro de los ministerios de la iglesia y fui a ver la construcción. Fui a ver que ya estaban habían hecho los agujeros para poner las zapatas, las vigas y todo, más bien los cimientos. Entonces veo los trazos y me paro detrás de una zapata. Y ya estaban los trazos y ya hicieron los trazos. Sí, ya vinieron los topógrafos, ya hicieron bien todo esto. Y yo, a ojo de buen cubero, yo me pongo donde está la línea, estaba aquí, habían hecho el trazo y veo como a 20 metros a donde tenía que llegar una viga. Esto no está trazado. Hay una diferencia más o menos de 1 metro. No, pastor, no. Y como claro, a los pastores no les quieren el caso, ¿no? Usted no sabe de esto. Zapatero a tu zapato, en otras palabras. Pero no me dijeron nada. Le dije, no, por favor, esto no está bien. Cuando traigan las vigas, lo que va a pasar aquí es que no van a coincidir, van a haber un problema. Y para ese entonces ustedes ya habrán echado concreto acá y esto luego lo van a deshacer. Esto va a traer más costo. No, es que por favor llámeme a los... No, y suspendí la obra. Me tienen que hacer caso. No, bueno, trajeron al topógrafo. Y claro, con teodolitos y todo. Y se dan cuenta que había una diferencia de 1 metro. Bueno, ¿lo corrigieron? Sí. Bueno, entonces movieron
lo que es la zapata y todo lo demás. Me vuelvo a poner. Esto falta como 20 centímetros. No, pastor, no. Tráigame esos topógrafos. No, más dinero, tráigalos. Cabalmente, más o menos 15 centímetros de diferencia. Pero no se puede. Claro, que lo que iban a hacer para quedar bien era torcer la viga. No, tiene que quedar bien. Amados hermanos, dice aquí que traza bien la palabra. En otras palabras, ¿qué es lo que a Dios lo hace que Él pueda calificarnos? Que no distorsionemos la palabra, que la enseñemos como está escrita, tal como ella es. Entonces, eso hace que en un momento dado podamos ser aprobados. Y el ser aprobados nos dará la autoridad, el respaldo de Dios para dejar en herencia. Hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Si hacemos un breve análisis después de la reforma, vemos que se introducen una cantidad de distorsiones de la palabra de Dios. Empieza una tras otra, allá por en el siglo XIX. Claro, las iglesias se habían mucho desviado y algunas empezaron a creer que el reino de los cielos ellos lo iban a establecer por medio de las obras sociales. En otras palabras, no es por la predicación, sino por lo que hacemos. De tal manera que se conocían esos como pacifistas. Entonces, y ya entrando al siglo XX, a primeros años de esa época, en 1900, 1910, el pacifismo, nosotros vamos a traer el reino de los cielos. Viene la Primera Guerra Mundial y todo ese esfuerzo se vino abajo. ¿Qué pasó? Se decepcionaron. ¿Por qué? Porque el único que puede traer la paz es el príncipe de paz. Cuando la paz viene al corazón, está bien hacer obras sociales, pero no es la obra social la que va a cambiar a los hombres, es el poder de la palabra de Dios. Entonces, cuando empiezan entonces a equivocarse en muchas cosas, que a lo largo de los siglos, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha habido tanta distorsión, no se ha trazado bien la palabra, de tal manera que entonces surgen entonces las cizañas. Viene, por ejemplo, los cultos que empiezan a florecer allá por los años 30, los años 40, la teosofía, la ciencia cristiana y muchos otros movimientos, hermanos, que no son cristianos y distorsionan y confunden a la gente. Viene la doctrina de la prosperidad, el positivismo y tantas cosas. Entonces, ¿cómo voy a dejar en herencia? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermano, la gente hoy en día que un tiempo fue cristiana, es decir, sus antepasados hoy no quieren nada. ¿Por qué? Porque no se trazó bien la palabra. Quiero decirles en el nombre de Jesús, cada uno de ustedes son responsables de trazar bien la palabra para que sus hijos, sus nietos, bisnietos y esta nación herede el evangelio del Señor Jesucristo y en todas las naciones de la tierra. Para que no se pierda la palabra, el reino de Dios en sus vidas. Hay que trazarla bien. Por eso, hay un llamado específicamente a todos los que están aquí como líderes en cualquier ministerio que tiene que ver con la enseñanza, la predicación. Por favor, trace la palabra, no sus ideas. Mis ideas no sirven, las de Dios son las que sirven. La palabra de Dios. No sus argumentos, no lo que usted cree, es lo que la Biblia dice. Y eso es lo importante para dejar en herencia esta palabra. El otro consejo es cuidar la santidad. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y la palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y para otros usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El cuidar la santidad tiene que ver prácticamente con dos aspectos. Uno, con la resta, es decir, la eliminación de lo que no nos conviene, y la suma o la obediencia que nos conviene.
Aquí Pablo habla de varias cosas que tienen que ser eliminadas: la profanación, la iniquidad y la indisciplina. La profanación es sencillamente cruzar el umbral, es decir, cruzar el límite. Cuando luego comienzan, y lo voy a decir dentro del, digamos, nuestros términos muy culturales, palabras, hacer changoneta de la palabra de Dios. Hermanos, el burlarse de la Biblia. Hermanos, el llegar a profanar, es decir, lo que es puro, lo que es santo, llevarlo a una distorsión maliciosa. Y eso es algo que no debe de ocurrir. Pero muchos lo hacen, y por eso Pablo dice: más evita profanas y vanas palabrerías, es decir, lo que escucho y lo que yo puedo hablar, de los cuales aquí menciona dos casos, Himeneo y Alejandro. Ellos empezaron a profanar la palabra, llegaron al punto de decir que la resurrección ya se había efectuado y estaba entonces dañando la fe de algunos. Y Pablo lo menciona como una gangrena. Y ustedes saben que la gangrena, hermanos, se riega y envenena el cuerpo rápidamente, y si no se trata a tiempo, daña todo el organismo, de tal manera que lo puede llevar hasta la misma muerte. Entonces, estas cosas, por ejemplo, hay cosas, hermanos, que nosotros dentro de la misma cultura las hemos aceptado como buenas. Por ejemplo, hacer chistes de la palabra de Dios, cosas que son realmente, hermanos, no se puede hacer eso. Porque entonces vamos a la gente y nosotros vamos a entrar en un proceso en ese momento. No lo vamos a ver tan delicado. No, si después una persona dice: no, yo, eso no es pecado, no es malo. Pero estamos hablando de una profanación que va a llevar progresivamente ¿a qué cosa? A la impiedad. Porque de ahí entonces la persona empieza a minar su propia santidad a través de lo que escucha. Por ejemplo, algunos les encanta estar escuchando chistes colorados. O también, hermanos, conversaciones de doble sentido para provocar, por ejemplo, a una persona que haga algo negativo. Todo ese tipo de cosas es una profanación, es decir, cruzar la línea que Dios ha establecido. Y esa profanación a la mente, al cuerpo, al alma, a través de lo que leemos, a través de lo que vemos, hermano, el cuerpo suyo y mío es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo puede llegar a ser profanado? Por la pornografía hoy en día. Muchos están profanando su cuerpo, y usted no sabe que si usted no corta con eso, usted va a llegar a ser lo que usted está viendo en esos cuadros. Hermano, esas cosas han dañado tanto y siguen dañando, y aún la información. Estamos hablando que una profanación es, por ejemplo, la enseñanza que se quiere implementar y se está dando acerca de la igualdad, más bien de la diversidad de género. Y algunos creen que eso es cierto. No es cierto. Dios creó hombre y mujer, pero cuando llegan a profanar esa verdad, entonces hacen creer que eso es verdad, la profanación, y algunos la creen. Por eso el aumento, hermanos, de la perversión sexual es porque ha habido tanta profanación. Nosotros no podemos prestarnos para ello. No tenemos que prestarnos para decir que eso es cierto, y eso se ha hablado en otras oportunidades. No solo la profanación, sino la iniquidad. Menciona el versículo 19. Apártate de iniquidad, es decir, de toda clase de injusticia. Toda clase de injusticia que nosotros cometamos contra otra persona está violando nuestra santidad, y también la falta de disciplina. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Es decir, el no poner disciplina a nuestros deseos nos lleva, por supuesto, a la falta de santidad. Entonces, estas cosas tienen que ser eliminadas. Tengo que aprender a no profanar, a no tener iniquidad, y tengo que aprender a la autodisciplina. Mis deseos, sí, como dice Pablo aquí, huye también de las pasiones juveniles. Es decir, lo que yo tengo acá adentro, huye. No le des cabida, no le des pensamiento, no los acaricies, no estés acercándote a aquello que te puede provocar. Eso implica disciplina. Eso implica cortar amistades, eso implica no escuchar lo que estamos acostumbrados a escuchar, a ver lo que hemos estado acostumbrados a ver. Tengo que aprender a poner límites. ¿Por qué? Porque es importantísimo la santidad. ¿Por qué razón?
Ahora viene la otra parte. Dice en el versículo 20, así como una casa grande, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nos damos cuenta que entonces no solamente es importante la eliminación de lo que no nos conviene, sino también la obediencia y la comprensión de la santidad. ¿Por qué es importante la santidad? Porque nos habilita para ser instrumentos de Dios. El que se limpia de estas cosas, dice, será instrumento en las manos de Dios, para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. ¿Cómo, hermanos, vamos a ser instrumentos útiles viviendo en una vida carnal y pecaminosa? Algunos dicen, no, pero es que así lo hacen todos, no importa que lo hagan los demás. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia, esforzarnos. Todos somos frágiles, todos somos débiles, pero tenemos un Dios maravilloso que dice en la Biblia, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo el justo. El Señor nos perdona, nos limpia, nos santifica. Debemos de permanecer en oración, pedir al Señor, Señor, manténme, Señor, rectamente. No tengo las fuerzas, pero tú me vas a ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a utilizar, seremos útiles, instrumentos útiles. El que se limpia de estas cosas. Por eso se requiere esa gente para dejar en herencia. Solo los instrumentos útiles han podido dejar en herencia el Evangelio hasta que llegó hasta nuestro país. Fueron por ellos. Porque haciendo esto no caeremos en el pecado. Mas dice, huye también de las pasiones juveniles. Y sigue, ¿qué cosa? En otras palabras, obedece. Sigue la justicia. Es decir, la rectitud, la fe, el amor y la paz. Para con los de corazón limpio invocan al Señor. Si fortalecemos esa parte, entonces cuidaremos la vida de santidad. Entonces este consejo es, hijo, hija. Este séptimo consejo es, apártate de todo lo que te impide ser limpio delante de los ojos de Dios. Porque tú vas a dejar en herencia el Evangelio. En octavo lugar, el último consejo es preservar la amabilidad. ¿Tú dices, cómo? Versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos y apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. La amabilidad es fundamental. Para poder ser una persona amable, que es una característica que debe de estar en la vida de todo cristiano, aquí habla de mansedumbre. La mansedumbre, aunque en este caso la palabra original, aunque se traduce como mansedumbre, pero tiene que ver con la amabilidad, que es muy cercana, pero lo que nos está llevando es a que nosotros nunca perdamos la ecuanimidad, que no nos dejemos provocar a ira, a la violencia, a los altercados. ¿Y cómo sucede esto? ¿Por qué algunos han perdido el ser amables? Sencillamente al involucrarse en defender ideas de hombres. Por eso dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, es decir, pleitos. ¿Qué son las cosas que algunas veces alteran nuestro carácter? Es por estar abrazando cosas o defendiendo cosas que no debo de defender, que son insensatas. Los filósofos moralistas, conocidos como los cínicos, se paraban en las calles en todo el continente romano, especialmente en Grecia. Entonces se paraban en las calles y se burlaban de la falta de sabiduría de los transeúntes que no tenían conocimiento, provocándoles el malestar y pleito. Entonces se puede imaginar qué prepotencia. Los filósofos dicen, nosotros somos esto, pero aquel que va con esa barba, con esa vestimenta, debe estar un ignorante. Bueno, hablando de cosas que ofendían a la gente. Entonces, claro, venía la gente, se sentía aludida por eso. Entonces empezaban ellos a entrar en una discusión.
Entonces, como eso era una práctica en aquel entonces, ahora dice, mira, Timoteo, tú debes de guardarte de este tipo de cosas. Que no estés abrazando y discutiendo cosas sin sentido, cosas que no tienen valor, que no tienen realmente, digamos, el peso como para vivir y morir por ellas. Les quiero contar esto, para ponerles en contexto. Me encontraba en una iglesia, no voy a mencionar el país, hace unos años atrás, donde me contó uno de los líderes de aquella organización. Me dijo, mire, pastor, ocurrió algo tremendo, me dijo, en la iglesia en la cual fui a predicar. Llego un día domingo y encuentro que habían pancartas en un extremo y otro del templo, unos apoyando al partido oficialista y otros no. La iglesia había abrazado, ¿qué cosas? Cuestiones necias e insensatas, defendiendo como que eran valores absolutos, digamos, el tipo de gobierno o la política que ellos manejaban y los otros en contra de ellos. Entonces, en un culto dominical, unos levantaban una pancarta de un lado y otros de otro y empezaban a arengar. En el culto, hermanos en Cristo. No solo eso, sino que llegaron a los insultos y llegaron a los golpes en el templo. Usted dirá, ¿es posible eso? Sí. ¿Por qué? Hermanos, nosotros, y quiero ponerlo esto en perspectiva, nuestra responsabilidad como iglesia es proveer a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos, lo que son las verdades bíblicas para que ellos administren el poder adecuadamente, pero no tener una pasión por un color político. Aquí son bienvenidos todos. Nosotros nunca vamos a prestarnos a eso. ¿Por qué? Porque eso es provocar discordia. Porque eso, hermano, porque estamos hablando que son ideas de hombres. Si voy a morir por una idea, que sea por la idea de Cristo, la verdad absoluta, por eso sí, pero no morir por algo que no realmente no tiene no vale la pena. Entonces, por eso que cuando uno, hermano, está defendiendo ciertas cosas que son insensatas, ¿por qué? Porque son relativas. Nada aquí en esta tierra es absoluto. Los únicos valores absolutos están en la Biblia. Cristo es absoluto porque Él es Dios. Por eso sí puedo dar mi vida. Pero cuando nos involucramos en este tipo de cosas, o aún, por ejemplo, en ideas que puede existir en una misma empresa, las posiciones de cómo administrar todas las cosas, entonces, y por algunas pasiones de otras personas que usted las defiende, entonces, ¿qué pasa? Entrará en conflicto y va a perder la amabilidad, la mansedumbre. Y dice que no solamente debo de guardar la amabilidad al no involucrarme, porque es tan importante, porque con ella vamos a corregir. Es la manera de corregir a un hijo, a una hija. Es la manera de corregir a un alumno. La manera de corregir a cualquier otra persona con mansedumbre, es decir, entre otras cosas, con amabilidad, para traerlos al arrepentimiento y para que escapen de la esclavitud del diablo al creer la mentira. Ellos al creer la mentira quedaron esclavizados, pero al conducirlos, la verdad, con mansedumbre, con amabilidad, Dios les puede conceder que retornen al camino de la verdad. De ahí que entonces estos 8 consejos Pablo los da estando en la cárcel. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Quiero decirles, amada iglesia, la obra de Dios tiene que seguir, tiene que avanzar. Tenemos que entender que yo tengo a nivel personal, ustedes a nivel personal, debo de tener a un grupo, a un equipo de discípulos, personas a quien yo debo de empoderar, entrenar. Debo de entonces no solamente aplicarlos a mi vida, pero tengo que dejar en perspectiva en la vida de otros, que aprendan a depender de la gracia, que hay que empoderar y hay que delegar el ministerio en personas fieles e idóneas. Aprender a sufrir las injusticias y que no me detengan y tengo que cumplir con la misión. En cuarto lugar, tengo que actuar en base a los principios éticos de la Biblia.
Quinto, debo de trabajar arduamente, que el evangelio no es para los perezosos, es para aquellos que quieren trabajar con todo esmero. Además de eso, en sexto lugar, buscar la aprobación de Dios por el carácter y por trazar bien la palabra. En séptimo lugar, cuidar la santidad. Y en octavo lugar, preservar la amabilidad. Si esto es así, ¿qué va a suceder? El día que Pablo fue decapitado, según la historia, no la Biblia, entonces ese día él no estaba preocupado que el evangelio iba a detenerse. El evangelio, después de que él muere, sigue creciendo exponencialmente. Hermano, la palabra de Dios nadie la va a detener si encuentra el Señor hombres y mujeres hoy en día como Timoteo. Una generación que tome la estafeta, que pueda decir: sí, yo lo voy a hacer, no voy a dejar que mi país, que mi familia se convierta en post-cristiana, sino que sean cristianos hasta que Cristo venga por ellos. Yo no sé cuántos están dispuestos en esta hora a decir: yo quiero ser esa generación de relevo. Yo haré lo que Dios me ha mandado a hacer y voy a dejar en herencia el evangelio a mis hijos, mis compañeros, a mis amigos, este país y a las naciones de la tierra. Si usted está dispuesto a hacer ese Timoteo, póngase de pie ahí donde está y vamos a decirle: Señor, acepto este consejo y voy a hacer lo que yo tengo que hacer para que tu obra avance. Buen pastor, aquí estamos, Señor. En primer lugar, gracias. Nos alcanzaste por misericordia. Me has dado la vida eterna, tu perdón. Pero también, Señor, debo de pensar en los demás. Pensar en los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, en las futuras generaciones, en todos los que han de venir. Pero también, Señor, tengo que pensar en la clase donde doy clases. Tengo que pensar en los que se reúnen en los grupos familiares. Tengo que pensar en aquellos que están conmigo en el trabajo. Señor, ayúdame a ser discípulos. Y yo quiero ser uno de ellos. Pero en este momento, Señor, mira a estos hombres y mujeres que se han puesto en pie. Y creo que también aquellos que me escuchan están tomando esta decisión. Padre, te los encomiendo al poder de tu palabra y tu Espíritu Santo para que ellos hagan lo que tienen que hacer. Capacítalos, Señor. Señor, que estos 8 consejos para ellos se convierta el estilo de vida. Padre eterno, te pido para la gloria de tu nombre, Señor, que se cumpla tus sueños, donde de toda tribu, pueblo, lengua y nación reunidos ante el Cordero de Dios y al que está sentado en el trono. Señor, que se cumpla tu santa voluntad. Señor, que exista una generación, Señor, que continúe y que avance aún más que la generación anterior. Levanta hombres y mujeres aprobados en todo sentido de la palabra. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos sature, nos llene. No queremos, Señor, ser irresponsables ante el desafío que tenemos. Ahora bendice, Señor, a mi hermano y a mi hermana en la tarea que tú les has encomendado. Y por ellos, Señor, por ellos yo puedo ver que se ha de cumplir, que este país será para ti, Señor. Señor Jesús, usa a mi hermana, a mi hermano. Como usaste a Timoteo, úsales a ellos. Señor, en lugar de menguar, todo va a crecer. Que en todas las iglesias de este país hay un crecimiento exponencial, poderoso, numéricamente, doctrinalmente, en el espíritu, Señor, en el carácter, en el fruto, en los dones, todo, Señor. Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, dedico este momento, Señor,
para que tú uses a esta generación como nunca antes, Señor, y que se sientan plenos, satisfechos de que no hay nada más hermoso que vivir para tu gloria y dejar en herencia el Evangelio a las generaciones presentes y futuras. Gracias, Señor. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión. Y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle: Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario. Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios, y levántese y siga caminando, porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.